Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Una disculpa nuevamente por no presentarme en la sesión de la 1 de la tarde, pero desgraciadamente fue una cuestión igual que viene de la mano con mi problema, pero bueno. Para no más preámbulo, vamos a dar inicio con esta sesión grabada de lo que justo íbamos a ver el día de hoy, que tiene que ver para terminar de una mejor manera lo que fue la arquitectura clásica de Grecia y de Roma, ver los principios que desde mi punto de vista son los más relevantes y de los cuales quiero que ustedes se queden con ellos. Además de que esto va mucho de la mano con el proyecto de la maqueta, para una mejor comprensión de varios de estos principios, ¿no? Bueno, Grecia clásica. Déjenme ver. Sí. Aquí está, Grecia, arquitectura clásica. Ok. Bueno, primero que nada, ya ustedes vieron en los trabajos que estuvieron desarrollando, ya se adentraron en torno a lo que tiene que ver con características, principios, formas de hacer arquitectura, tanto en Grecia como en Roma. Ahorita vamos, digamos que a solamente recapitular cuáles son esos principios bajo los cuales se rige la arquitectura griega y la arquitectura romana, que varios van de la mano, ¿no? Partir del hecho, ahorita les voy a mostrar solamente desde mi punto de vista los 5 principios más significativos de ambas arquitecturas. Primero que nada, en Grecia, ¿cuál es uno de los principios que es muy evidente de la arquitectura que se manifiesta? Tiene que ver con el hecho de que es adintelada y ordenada. Adintelada en el entendido de que debe de haber dos elementos verticales que soporten a un elemento horizontal, de tal manera que se conforme un marco. Esa característica es a lo que se le denomina un dintel o arquitectura adintelada. Este tipo de arquitectura era la arquitectura griega, eminentemente adintelada. Sí conocían el arco, así como, por ejemplo, en su momento la cultura egipcia conocía el arco, también su arquitectura era adintelada, ¿no? No lo utilizaron de una manera importante, salvo edificios de carácter sencillo o simple. Sin embargo, los edificios más importantes, los que se ubicaban en la Acrópolis, eran en su mayoría adintelados, si no es que en su totalidad adintelados, ¿no? Por ejemplo, el Partenón de Atenas es un edificio adintelado. Entonces, ese es un principio elemental, ¿no? Aunque conocen la bóveda, como lo comento aquí, no lo utilizan entonces, se limitan a utilizar pilares o columnas verticales elaboradas de piedra, de cantera, y también el dintel como tal, también era un elemento de piedra que se ubicaba en la parte superior, ¿no? Entonces ese es el primer gran principio que se manifiesta en la arquitectura clásica griega. El segundo tiene que ver con la sencillez, ¿no? Es una arquitectura simple, sencilla, sin tanta ornamentación, solamente la elemental, la básica, y una arquitectura sobria, no es exuberante, no se exalta a la hora de proyectarse, es muy sobria, muy sencilla, muy elegante, muy sencilla, ¿no? Ese es el segundo gran principio, ¿no? La arquitectura es elemental en su configuración al incorporar regularmente un solo volumen de formas sobrias y básicas. No es como, por ejemplo, ya una arquitectura más compleja, más contemporánea, que para hacer un edificio pueden ustedes adosarle varios volúmenes a un mismo edificio. Este no, es un solo volumen regular, es un prisma rectangular con un prisma piramidal en la parte de arriba para incorporar una cubierta. Esa es una abstracción, por así decirlo, a lo mejor de esa cabaña elemental que se utilizó en los primeros tiempos de la humanidad, donde se utilizaban solamente 4 columnas a manera de troncos y una estructura a manera de triángulo para la cubierta. Es una abstracción de esa forma elemental lo que tiene que ver con los templos. Y así es como se manifiesta la arquitectura en Grecia. Tercer gran principio es que es equilibrada.
¿no? ¿A qué me refiero con equilibrada? En cuanto a su trazado o forma, ya que está hecha con un canon o medida. Ellos utilizaban el canon. ¿Qué quiere decir esto? El canon no es otra cosa que una regla para hacer edificios. Había canon para la arquitectura, canon para la escultura, canon para la pintura. Ellos tenían estos cánones o reglas para poder trabajar en torno a lo que estuvieran haciendo. Por ejemplo, en el caso de la escultura, tenían en el canon de que el tamaño de la cabeza, para el tamaño del cuerpo, el cuerpo tenía que ser 7 veces el tamaño de la cabeza. Esa es una regla, ¿no? Para hacer una escultura, a lo mejor de un dios, en ese caso era 8 veces el tamaño de la cabeza. Entonces, son reglas que ellos definían. En el caso de la arquitectura también existían canon. Y lo podemos identificar de una manera muy interesante, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura griega era tripartita, por así decirlo. Todo se dividía en 3 partes. Ahorita lo vamos a ver más a detalle en algún edificio, en alguna fotografía de un edificio. Por eso es que decimos que era tripartita. Todos los elementos, por ejemplo, si ustedes analizan una columna igual es tripartita, el basamento, el fuste y el capitel. Estamos hablando de 3 elementos. Lo mismo sucede con el frontón, lo podemos dividir en 3 partes. Lo mismo sucede con el tablamento, lo podemos dividir en 3 partes. Lo mismo sucede con toda la estructura del edificio, la podemos dividir en 3 partes. Ellos dividían todo en 3 partes. Es una de las reglas que seguían a cabo, ¿no? Además, ellos incorporaban la sección áurea para poder diseñar alguna fachada o en la totalidad del edificio, de tal manera que el alto estaba en función del ancho, en función de la sección áurea. Entonces, son reglas que ellos iban incorporando a cada uno de sus edificios. Por ejemplo, les decía yo de la escultura, de la columna. La columna era tripartita, el basamento, el fuste y el capitel. Y eso no es otra cosa que una abstracción de lo que es el ser humano. El ser humano se divide en 3 partes, lo que es la cabeza, lo que es el tronco y lo que son los pies. Una columna, entonces, es una imitación abstracta de lo que es el ser humano. La arquitectura griega era una arquitectura humana, hecha para personas, para que fuera habitada, y era muy sensible en ese sentido y en todos los componentes, de tal manera que, por ejemplo, la escala de la arquitectura griega no era una escala monumental como la arquitectura romana, donde les interesaba manifestar el poder a través del tamaño de la arquitectura. Acá no, acá lo que buscaban era que la arquitectura fuera muy humana y en ese sentido la escala era humana, no era descomunal. Sí eran edificios grandes, pero hasta cierta medida, hasta cierta tamaño, ¿no? Sin hacer sentir miniatura a las personas. Entonces, esto tiene que ver mucho con el sentido y el hecho de ser equilibrada, ¿no? Cuarto principio, perdón, tiene que ver con los materiales. La piedra es el material predilecto. Los más usados en este sentido son la arenisca, la piedra caliza y el mármol. Es el material predominante. También incorporan la madera para las techumbres. Sin embargo, la madera pues no tiene, digamos que tanta vista como va a ser lo que es la piedra para las columnas y para los dinteles, básicamente, ¿no? Y el quinto y último principio es el hecho de que también, por mucho que a lo mejor pensemos que no era así, puesto que a lo mejor vemos una ruina arqueológica y no se manifiesta, sí incorporaban decoración, ¿no? Incorporaban elementos decorativos como cenefas, rosetas, ovas, perlas, palmetas, etcétera, así como policromía. Ellos incorporaban muchos colores dentro del edificio, fuera del edificio también, ¿no? Colores como el rojo, el azul, el dorado. Desgraciadamente hoy en día, pues evidentemente ya no hay muchos vestigios de ello, pero de los pocos que se han encontrado podemos imaginarnos o inclusive previsualizar cómo debieron haber sido estos edificios, totalmente policromados, ¿no? Entonces la decoración sí se incorporaba de una manera refinada y sobria, pero sí se llegaba a incorporar en los edificios griegos, ¿no? Entonces, estos digamos que son de los 5 principios elementales y básicos que podemos encontrar. Entelado y ordenada. Ordenada, ¿cómo se manifiesta el orden? Pues a través de los planos rectos, ¿no? El eje X y el eje Y. Es una arquitectura totalmente regular, ortogonal. Así es como manifestaban el orden en la arquitectura, así como lo manifestaban en la ciudad a través de un trazado hipodámico, así también la arquitectura era totalmente regular y recta, ¿no? Así es como manifestaban ellos el orden.
Era sencilla, ya lo comentamos, equilibrada, incorporaba materiales naturales de piedra, como lo fue la arenisca, la caliza y el mármol, y además de que incorporaban también elementos decorativos, ¿no? Estos, digamos que son los 5 principios elementales de lo que es la arquitectura griega. Bueno, y esto lo podemos ver reflejado en los edificios. Por ejemplo, este primer edificio, que es un templo, podemos identificarlo, ¿no? Aquí parte de la decoración, la policromía que se incorporaba dentro de los capiteles, el frontón, el entablamento, cómo incorporaban cierto colorido, ¿no? Regularmente el estilobato, que no es otra cosa que estos tres elementos que se encuentran en la parte baja, también eran 3, ¿no? Luego la columna que se divide en 3, el entablamento, que también se divide en 3, y el frontón también, que lo podemos incorporar en 3 partes, ¿no? Era equilibrada por el hecho de incorporar un canon como la sección áurea, equilibrada y ordenada por esa composición ortogonal que podemos observar en cualquiera de los edificios. Los materiales predilectos, pues evidentemente era la cantera, y era adintelada, ¿no? El hecho de elementos verticales que soportaban a elementos horizontales. Esto es lo que podemos observar, ciencia cierta, en cada una de las características y principios de la arquitectura griega, ¿no? Voy a ponerles un pequeño video de lo que tiene que ver con este tipo de arquitectura. Permítanme un segundo. No lo conecto directamente al internet del video para que no se nos baje la señal. Lo tengo ya grabado y bueno, véanlo, ¿no? El templo es el monumento capital de la arquitectura griega. En su fachada se crean los llamados órdenes clásicos, entendiendo como orden la sucesión de las diversas partes del soporte y de la techumbre adintelada. Serán 3 modos o estilos diferentes denominados dórico, jónico y corintio. El orden dórico es el más sobrio de formas, con proporciones más robustas y austera decoración. La leyenda nos cuenta que será Doros, el hijo de Hellén, y la ninfa óptica, quien al construir el templo de Hera en Argos, fije las características de este orden. El fuste de la columna arranca directamente de las gradas o estilobato que elevan el edificio del terreno. Este fuste se recorre longitudinalmente por 20 estrías, unidas horizontalmente por 3 líneas rehundidas en la parte posterior que forman el astrágalo. El fuste tiene un ligero ensanchamiento o énfasis en su parte central. El tránsito entre la parte superior de la columna y el capitel se establece a través de una moldura cóncava llamada collarino. El capitel consta de equino, una almohadilla de sección parabólica, y el ábaco, paralelepípedo de base cuadrada y planos rectos. La techumbre constituye el entablamento y consta de 3 partes: arquitrabe, friso y cornisa. El arquitrabe es liso. El friso está constituido por triglifos y metrópolis. La cornisa carga en saledizo sobre el friso y consta de un primer cuerpo liso o geisón y una estrecha moldura curva aún más saliente llamada cima. El templo tiene cubierta inclinada a 2 aguas, y las fachadas más estrechas forman sobre la cornisa un plano triangular o frontón, cuyo fondo se denomina tímpano. Las figuras animales o vegetales que coronan el frontón son las acróteras. El orden jónico es más esbelto y tiene mayor riqueza decorativa. La tradición griega cuenta que se inventa en el templo de Artemisa en Efeso para dar a la columna la delicadeza del cuerpo femenino, imitando en las volutas los rizos del peinado de la mujer. La columna descansa sobre una base moldurada compuesta de una losa cuadrada o plinto y 3 cuerpos circulares. El fuste carece de énfasis y está recorrido por 24 estrías verticales terminadas en redondo en los extremos. En la parte superior, la columna se enriquece con el contaneo, formado por un hilo de perlas. El capitel consta de un equino decorado con temas aovados y apuntados que recibe el nombre de cimacio. Sobre este descansa una almohadilla terminada en las volutas, elemento característico de este orden. El arquitrabe consta de 3 fajas en progresivo avance. El friso es liso, pero también puede recibir decoración. La cornisa está formada por un cuerpo de dentellones o tacos rectangulares, un segundo cuerpo liso más prominente y la cima, de sección curva. El frontón también tiene tímpano y acróteras. El corintio, más que un orden, solo es un capitel, ya que el edificio que lo emplea sigue las normas del jónico. El origen legendario alude a una joven de Corinto fallecida.
Sus padres depositan sobre su tumba el cesto de sus labores y la diosa Gea hace brotar a su alrededor hojas de acanto y rosas que serán admiradas por el platero Calímaco, copiando el bello modelo que tenía delante en el capitel mencionado. Así, la columna también descansa sobre una base moldurada. El fuste carece de éntasis y está recorrido por 24 estrías verticales terminadas en redondo en los extremos. El arquitrabe consta de 3 fajas en progresivo avance. El friso es liso, pero también puede recibir decoración. La cornisa está formada por un cuerpo de dentellones o tacos rectangulares, un segundo cuerpo liso más prominente y la cima de sección curva. El frontón también tiene tímpano y acróteras. Bueno, pues básicamente estos son los componentes del templo griego, que de alguna manera, pues básicamente el templo, como ya lo hemos comentado en otras sesiones y en otros trabajos, es el edificio relevante o más importante de la arquitectura griega, ¿no? A partir del templo es que se manifiesta toda esta riqueza compositiva, cultural, estética, que se llega a desarrollar y que de alguna manera va a permear a lo largo de la historia, inclusive hasta nuestros tiempos, ¿no? Llegado el Renacimiento, se van a retomar mucho de estos principios, llegado la época barroca, neoclásica, en fin, todavía inclusive hoy se sigue retomando dentro de nuestra arquitectura el hecho de que sea ordenada, regular, sobria, ¿no? Vemos muchos principios que hoy en día se siguen utilizando, como el hecho de que sea tectónica. Denominada tectónica es el hecho de que un elemento soporte a otro y que no sea solamente una simulación de algo, ¿no? De repente en la época posmoderna, finales del siglo pasado, se llegó a hacer el hecho de que la arquitectura sea un tanto como escenografía, de que a lo mejor con tabla roca pudiéramos darle ciertas formas que no correspondían con la realidad de la estructura. Este tipo de arquitectura no era nada que le sobraba, todo cumplía una función, una finalidad técnica o estructural. Entonces, en ese sentido, podemos decir que era tectónica la arquitectura, ¿no? En fin, todo esto es lo que tiene que ver con la arquitectura griega y con los principios elementales que se llevaron a cabo. Bueno, pues pasando entonces ahora saber o entender que este tipo de arquitectura que se relaciona mucho con la filosofía y el pensamiento y los grandes avances científicos que se desarrollaron en esa época, en la época griega, por eso es que siempre se relaciona mucho el orden de la arquitectura clásica con el pensamiento y con lo intelectual. Llegado, como les comento, su momento en el Renacimiento, que se relaciona mucho con el positivismo, que se relaciona mucho con la ilustración, pues entonces, que tiene que ver con el conocimiento, ellos vieron en la arquitectura clásica una posibilidad para que ese tipo de arquitectura manifestara que la sociedad era así, ¿no? Sustentada en la razón y el pensamiento. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora cómo es que Roma retoma todas estas características. Bueno, aquí se me está olvidando aquí las características que ya se mencionaron en el video. Incorporaba un frontón en la parte superior, un entablamento, las columnas, los 3 principales que ya también se mencionaron, estilos dórico, jónico y corintio, y la crepis que se encuentra o se ubica en la parte inferior, que también no era otra cosa que los escalones, ¿no? Para incorporar o para poder adentrarse en lo que es el templo. El templo griego, podemos decir que también dentro de otra de las características que tenía es que podía ser de distintas formas. Podía ser períptero, se le denomina así a aquel templo que en todo el perímetro va a estar rodeado de columnas. Ajá, a ese tipo de templos se les denomina perípteros. Había templos también que eran circulares. Había templos que eran pequeñitos, muy pequeñitos, como el que vemos aquí, por ejemplo, que nada más constaba de 4 columnas en la parte de enfrente y en la parte de atrás no tenía columnas. En fin, había varios tipos de templos, había varios tipos en función de sus dimensiones, de sus características. Una cuestión que sí incorporaban todos es que todos tenían, digamos que una especie de vestíbulo que se encontraba en la parte de enfrente, detrás de las columnas. Después llegábamos
a la sala principal, que era donde se ubicaba la escultura del dios a quien estaba destinado ese templo, y en la parte de atrás una tercera parte que componía al templo, que se dedicaba básicamente para las cuestiones de bodega o de almacén de lo que los propios sacerdotes utilizaban dentro del templo, ¿no? Entonces, hasta en ese sentido se dividía en tres partes el templo, ¿no? Este vestíbulo que les comento, la cela o sala central en la parte final, en la parte trasera, el opistodomo, que también se le denominaba de esa manera, ¿no? En fin, bueno, con esto pasamos al siguiente tema que tiene que ver con la arquitectura romana. Y bueno, vamos a ver cómo es que ellos retoman en gran medida este tipo de características formales, principios elementales, pero todavía le dan un poquito más a lo que ellos van a estar planteando. Bueno, en este sentido, ¿cuáles son, digamos que desde mi punto de vista, los 5 principales principios de la arquitectura romana? Uno, es unitaria, ¿no? Arquitectura con una gran centralización y unitarismo. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a que la cultura, la civilización romana llega a ser una de las culturas, si no es que no llega a ser una, llegó a ser la más grande e importante de la tierra en aquel momento. Entonces, cada uno de los edificios albergaba un poder o albergaba una situación que tenía un control importante sobre toda la ciudad. O sea, era muy relevante el uso de ese edificio. Entonces, tenía una centralización tal que todo lo que giraba en torno a ese edificio pues era a similitud o en función del mismo. Entonces, en ese sentido, tal edificio cobraba una relevancia muy importante, muy, muy importante. Ahora, otra de las características que se tiene es que es monumental. Un principio importante es que es monumental. La arquitectura es colosal, no solo el espacio que ocupa, sino también por el significado. A diferencia de la arquitectura griega, que es sobria, que es sencilla, que es simple, la arquitectura romana, esta sí es monumental. O sea, tiene un poder tal la civilización romana que quieren manifestar ese poder a través de la arquitectura, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? A través de hacer edificios totalmente monumentales como el Coliseo Romano, como el Panteón de Agripa, edificios que tienen una escala importante, ¿no? Un tercer principio es el hecho de que es utilitaria, es una arquitectura práctica y funcional que obedece a una función, ¿no? Ya podemos ver que se van a hacer edificios de carácter civil, como termas, como anfiteatros, como, en fin, muchos tipos de edificios, templos también, que obedecen a una función en específico. Las termas o baños públicos no tienen nada que ver con un templo religioso, no tienen nada que ver con un edificio como el Partenón, no tiene nada que ver con un edificio como el Coliseo Romano, que es un edificio destinado a peleas y a hechos de carácter recreativo. En fin, todo está en función de una función. Ese es el tercer principio importante, ¿no? Otro es el hecho de la repetición. La repetición como característica formal que vamos a ver en los edificios, pero que llega a ser tanto que lo podemos inclusive ubicar como un principio. ¿A qué me refiero como repetición? A que había elementos que vamos a ver repetitivos dentro de la arquitectura. Por ejemplo, en el Coliseo Romano nos damos cuenta que hay columnas y arcos, columnas y arcos, columnas y arcos, y todo esto se va repitiendo. Por ejemplo, en un edificio, en un panteón de Agripa también va a haber repeticiones, por ejemplo, en los casetones para la cúpula, en edificios o más bien, por ejemplo, en obras de carácter civil como los, no sé, los contrafuertes, ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, ahorita que lo tenga en la cabeza se los comento. Son edificios que en su conformación, en su configuración, van a manifestar constante repetición, y de tal manera que vamos a poder observar cierto ritmo en los edificios muy particular en este tipo de obras romanas. Un quinto principio es el hecho de que sea una arquitectura pesada, ¿no?
¿Por qué? Porque utilizaban materiales como la piedra, el sillar, el hormigón, el ladrillo, que son materiales pesados. Y luego aunado al hecho de que es una arquitectura monumental, entonces lo que va a manifestar es pesadez, ¿no? Es un quinto principio que va mucho de la mano con el hecho de ser monumental. Entonces, estos son los 5 grandes principios de la arquitectura romana que se manifiestan mucho en las obras que vamos a ver a lo largo de la historia. Vean aquí, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? El hecho de ser monumental y unitaria. Tenemos, por ejemplo, aquí el Coliseo Romano de cómo fue, cómo se cree que fue ya, no cómo se cree, cómo fue en su etapa esplendorosa, en su etapa máxima, en su cumbre. Ahorita ya no tiene esta configuración, es de una estructura elíptica. Y como les digo yo, se repiten mucho los elementos, los arcos y las columnas, y era monumental. Este era un edificio muy grande que tenía la capacidad de albergar miles de personas y que era muy útil y funcional y que podía ser polivalente porque podía tener muchas funciones al interior, ¿no? Entonces es uno de los principios importantes, el hecho de ser monumental y unitario. Utilitaria, por ejemplo, este es un vestigio de lo que eran las termas. Podemos decir que era el spa de aquel momento. Aquí se llenaba esto de agua, era una alberca, por así decirlo, y era un edificio destinado precisamente al ocio, ¿no? Eran lugares bueno, no nada más al ocio, era un lugar donde también se hacían negocios por parte de las personas empoderadas de aquel entonces, ¿no? Entonces ya había distintos destinos, ya no nada más se dedicaba a los templos desde un enfoque, digamos que, de dioses, ¿no? Sino que también se dedicaba a otro tipo de cuestiones. Era pesada por los materiales que utilizaba, regularmente piedra, aunque también ellos fueron la primera gran civilización que incorporó, digamos que el concreto, ¿no? Un concreto no como lo conocemos hoy, pero sí con esas características de poder aglutinar diversos materiales y pegar varios materiales, ¿no? Y el hecho de ser dinámica, esta era la palabra que se me estaba olvidando, los acueductos. Ellos realizaron arquitectura para infraestructura ingenieril. Estos elementos servían para transportar el agua de un lugar a otro, llevar el agua de un lugar a otro. Y gracias a la ingeniería que desarrollaron, sobre todo con el uso del arco, es que pudieron hacer este tipo de obras magnas, ¿no? A gran escala, de ingeniería importante. Bueno, pues básicamente estos son, digamos que los principios, y les voy a compartir un pequeño video igual que engloba en gran medida parte de lo que son las características generales de la civilización, de la cultura romana. ¿Ok? La arquitectura romana fue eminentemente civil, adecuada a las necesidades del Estado y de la sociedad de Roma y dando lugar a numerosas tipologías arquitectónicas adecuadas a cada necesidad, incluyendo las obras de ingeniería civil. Fue una arquitectura funcional que buscaba sobre todo la utilidad, de acuerdo con el pragmatismo romano, y adecuada a servir del mejor modo posible a la función a la que estaba destinada y a la propia grandeza de Roma. No solo buscaba la belleza, sino eminentemente lo útil, fundiendo lo bello y lo suntuoso con lo práctico y lo económico, en una visión ingenieril de la arquitectura que ha permitido que numerosas obras hayan llegado hasta nuestros días. Los romanos emplearon muy diversos tipos de materiales constructivos, especialmente materiales baratos que permitían una construcción rápida y económica, aunque luego los revestían de materiales nobles o de estuco decorado para dar una apariencia de lujo y de suntuosidad a los edificios. El hormigón, u opus caementicium, fue un material fundamental. Era una mezcla de piedras, arena, sustancias cementantes y agua que servía no solo para los muros, sino también para las bóvedas y para las cúpulas. Era un material moldeable, barato y resistente. Los romanos llegaron a desarrollar, usando una piedra volcánica, la puzzolana, hormigones ligeros y de gran calidad que incluso fraguaban en el agua. El hormigón se colocaba en moldes realizados en madera, el encofrado, y en los arcos y las bóvedas se empleaba una cimbra, también de madera.
También emplearon otros materiales que combinaron con el hormigón, como el ladrillo y la piedra, dispuestos de formas muy diferentes de acuerdo con las necesidades de construcción, dando lugar a los diferentes tipos de aparejos u opus romanos. Opus quadratum, la sillería; opus latericium, con ladrillo; opus mixtum, mezcla de piedra y de ladrillo; opus incertum, mampostería; opus spicatum, con ladrillos dispuestos en forma de espina de pez; opus reticulatum, con los materiales dispuestos en forma de red; opus mixtum spicatum, opus mixtum incertum, etc. La arquitectura romana fue eminentemente práctica y ecléctica, aunando la tradición griega, basada en los órdenes, el sistema adintelado, etc., y la herencia etrusca, de la que adoptaron, entre otros aspectos, el empleo del arco y de la bóveda. Los romanos emplearon, por lo tanto el sistema adintelado como el abovedado, de acuerdo con la necesidad arquitectónica, e incluso los combinaron en la tradicional combinación romana de arco y dintel, también conocida como sistema de arco de triunfo, que rompe con el estatismo de la arquitectura griega y le dota de un sentido de ritmo y dinamismo. El principal elemento sustentante fue el muro, perdiendo las columnas muchas veces su función sustentante, siendo sustituidas por pilastras o medias columnas con una función básicamente decorativa. Los romanos emplearon los órdenes griegos, pero teniendo gran preferencia por el corintio por su riqueza y decorativismo, aunque también crearon dos nuevas combinaciones de órdenes propiamente romanas. El orden toscano, de influencia etrusca, posee un capitel semejante al del orden dórico, pero con columnas de fuste liso y no estriado, y normalmente suele llevar basa y un plinto por debajo. Su friso no solía estar dividido entre glifos y metopas y sustituyó al orden dórico en la arquitectura romana. El orden compuesto fue muy empleado y era una combinación del capitel corintio y de las volutas jónicas. En los entablamentos fueron muy habituales los frisos muy decorados con relieves, habitualmente de guirnaldas o de bucráneos, cráneos de buey. Una aportación romana fue la superposición de órdenes arquitectónicos en diferentes pisos separados por entablamentos, sucediéndose de abajo hacia arriba los órdenes toscano, jónico, corintio. El arco más empleado fue el de medio punto, que, como la bóveda, fue un legado de la civilización etrusca y que permitía trasladar de modo oblicuo los empujes. El uso de bóvedas de cañón, desarrolladas mediante el desplazamiento de un arco de medio punto a través de un eje longitudinal, y de bóvedas de aristas, creadas al entrecruzarse dos bóvedas de cañón, permitió a los romanos cubrir espacios mucho más amplios que con la arquitectura adintelada. Dado que los empujes laterales eran muy fuertes, las reforzaban con gruesos muros y grandes contrafuertes. Normalmente las construían con ladrillo y hormigón mediante armazones de madera llamados cimbras. Los romanos también emplearon otros tipos de bóvedas, como las anulares, semejantes a las de cañón, pero con un desarrollo curvo y no recto, las bóvedas de horno o de cuarto de esfera para cubrir las exedras de sus edificios, y también las bóvedas vaídas o rebajadas. Una de las grandes conquistas arquitectónicas de los romanos, símbolo de poder, de divinidad y de perfección, fue el uso de la cúpula o bóveda de media naranja, de forma semiesférica y originada por la revolución de un arco de medio punto 360 grados sobre sí mismo. Estas cúpulas precisaban de gruesos muros de contención de los empujes, pero permitían crear espacios grandiosos e impresionantes. Precisamente por el empleo de la bóveda y de la cúpula, se considera a los romanos como los creadores del espacio interior en la arquitectura, abandonando la concepción escultórica de la arquitectura griega y concibiendo el edificio básicamente como espacio interior, apto para numerosos usos. En este sentido, los romanos también fueron fundamentales en el desarrollo de la concepción axial del espacio interior en la arquitectura, estableciendo
un itinerario entre la entrada y el ábside y un eje longitudinal, como ocurría en las basílicas. También fueron los creadores de los llamados espacios centralizados, que establecen una simetría central basándose en el uso de cúpulas. Estos dos modelos tendrán enorme trascendencia en la arquitectura posterior. A diferencia de la arquitectura griega, muchos de los edificios de la arquitectura romana se iluminaban interiormente con luz natural, a través de amplios vanos en los muros o mediante óculos en su parte superior. Por otra parte, hay que señalar que la arquitectura romana tuvo un carácter eminentemente propagandístico, al servicio del poder y de la gloria de Roma, siendo fundamental en el proceso de romanización. De aquí derivan su monumentalidad y colosalismo, su suntuosidad y también la creación de tipologías constructivas de carácter propagandístico y conmemorativo, como los arcos de triunfo y las columnas conmemorativas. Al igual que la propia civilización romana, fue una arquitectura eminentemente urbana, al servicio de las necesidades de la vida pública de la ciudad, con una concepción urbanística de la arquitectura y considerando al edificio como un elemento integrado en el espacio urbano, normalmente en función de su fachada pública. Los romanos desarrollaron un urbanismo muy particular que se mostró en las numerosas ciudades que fundaron por todo su imperio. Para darles una estructura racional, combinaron el modelo hipodámico griego con la propia estructura de los campamentos de sus legiones para favorecer así su comunicación. De este modo, el espacio interior, rodeado de una muralla con puertas monumentales de origen etrusco, se estructuraba en torno a dos vías principales perpendiculares y que se cortaban en el centro, el Cardo y el Decumanus. En el cruce entre el Cardo y el Decumanus se encontraba el Foro, centro neurálgico de la ciudad, y en el que se encontraban los principales monumentos y edificios públicos. El resto de las calles se trazaba de modo paralelo a estas vías principales en una disposición ortogonal que originaba manzanas. Cada ciudad contaba con un foro, aunque las más importantes, como Roma, llegaron a contar con varios de ellos. Estos foros eran promovidos por los principales gobernantes y emperadores como muestra de su poder y magnanimidad para contar con el apoyo del pueblo romano. La arquitectura romana se materializó en muy diferentes tipologías arquitectónicas necesarias para la vida del ciudadano romano, tanto privada como pública, tales como viviendas, templos, basílicas, curias, mercados, termas, teatros, anfiteatros, circos, arcos de triunfo, columnas conmemorativas, etc. Pero también fue fundamental la obra pública, como infraestructura necesaria para dar servicio a las ciudades, destacando los sistemas defensivos como las murallas, los de abastecimiento y saneamiento como acueductos y cloacas y las vías de transporte y comunicación como calzadas, puentes o puertos. En suma, la arquitectura romana recogió los tres principios que formuló Vitruvio en su obra de Re Aedificatoria: Venustas, belleza; firmitas, firmeza; utilitas, utilidad. Por ello, erigió obras útiles, grandiosas, bellas y duraderas que han perdurado hasta nuestros días. Bueno, pues básicamente eso es lo que significó la arquitectura romana. Y un punto bien importante que lo mencionan ahorita en el video, que tiene que ver con los planteamientos desarrollados por Vitruvio. Vitruvio como el gran arquitecto de la época romana, que plantea un tratado de arquitectura donde, como se comenta ahí mismo en el video, se manifiesta mucho de lo que para él tenía que ser la arquitectura, ¿no? Venustas, utilitas, venustas, bella; utilitas, útil, y firmitas, firme, estructural. Esos tres principios que inclusive hoy en día siguen estando vigentes en la arquitectura, los manifestaba Vitruvio en ese gran tratado de la arquitectura que él desarrolla.
que desarrolla en la época romana, sin embargo, que con el paso del tiempo se extravía, se pierde y se va a recuperar hasta la época del Renacimiento. Por eso es que en la época del Renacimiento se utiliza mucho este tipo de arquitectura también, aunado al hecho de, como les comento, buscaban un tipo de arquitectura que manifestara ese orden, ese conocimiento, como lo fue la arquitectura griega. Se encuentra justo en aquel momento este gran tratado de Vitruvio, y es así que en el Renacimiento se vuelve a retomar todas estas configuraciones con el uso de la columna, el arco, la cúpula, la bóveda romana, y que con el paso del tiempo en la época medieval se perdió en su completo. Digo, hay algunos elementos que sí se llegan a utilizar, como la bóveda, por ejemplo, y lo vamos a ver justo ahorita con el arranque de lo que es la etapa medieval. Vamos a ver cómo, por ejemplo, las bóvedas góticas, las bóvedas romanas, tienen estas características que se desarrollaron en Roma, pero mucho de otras características más se fueron perdiendo y se retoman hasta la época del Renacimiento. Bueno, pues hasta ahí le vamos a dejar entonces. Con esto básicamente terminamos lo que tiene que ver con esta arquitectura, que tiene que ver con lo clásico de Roma y lo clásico de Grecia. Vamos a continuar ya la siguiente sesión con lo que tiene que ver ya con la ciudad medieval y con la arquitectura medieval. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Se los estaré yo publicando en Classroom. Saludos y estamos en contacto.